Pues buenas tardes a todas las personas que se están uniendo a esta conversación en la alianza AEQUALES, Universidad de AFID y ProAntioquia. Yo soy Laura Gallego, soy la directora de desarrollo de ProAntioquia y esta conversación a la que los hemos invitado y a la que ustedes se han inscrito, pues el día de hoy cuenta con la participación pues de una serie de invitados de lujo, diría yo, porque pocas veces logramos en un solo panel a las dos secretarias de las mujeres en plena discusión de los planes de desarrollo. Entonces, pues agradecerles a Juliana Martínez, a Natalia Velázquez por estar aquí con nosotros en esta conversación, la secretaria de las Mujeres de Medellín, Juliana Martínez, Natalia Velázquez, secretaria de las Mujeres de Antioquia. Además, tenemos con nosotros a Alejandro Laya, digamos, gerente seccional de la ANDI, además una de las personas que viene liderando desde la ANDI esta discusión por la equidad de género, por tener un comité de equidad de género por las empresas y en las empresas, y por de alguna manera liderar la agenda junto con otras instituciones de la equidad de género en las organizaciones. Y finalmente, esta conversación también es liderada por AEQUALES, y aquí nos acompaña Valeria Mira, la líder de gestión del conocimiento de AEQUALES, y Natalia Cortina, la gerenta del Ranking PAR, quien nos va a introducir un poco esta discusión de cómo están, cuál es esa fotografía que tenemos de la participación, la incidencia y, digamos, el rol que tienen las organizaciones privadas, la empresa, para impulsar la agenda de equidad de género y el cierre de brechas entre hombres y mujeres, y especialmente promover la participación de la mujer en las organizaciones, y tratar de alguna manera de superar esas barreras, esos estereotipos de género y esas brechas que impiden que las mujeres y los hombres puedan disfrutar en condiciones de igualdad sus derechos. Entonces, pues bienvenidos nuevamente. Como se los decía al principio, esta va a ser una conversación de alrededor de 1 hora y cuarto, que esperamos que ustedes puedan disfrutar y que especialmente puedan hacer preguntas. Les vamos a empezar a contar una breve, digamos, como el primer capítulo que tiene AEQUALES de las 70 empresas antioqueñas, de cómo están las mujeres en esas 70 empresas antioqueñas, y eso dará pie a la conversación que tendremos el día de hoy. Como les digo, esta es parte de un ciclo de conversaciones liderada por la Universidad de AFID en alianza con ProAntioquia, y de las que ustedes pues ya conocen porque hemos venido teniendo varios espacios. Nuevamente bienvenidos, y Natalia, te doy la palabra para esta primera conversación o este primer marco o contexto. Bueno, muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos y todas por participar de este espacio. Simplemente para señalar que si tienen preguntas, la idea es que puedan hacerlas a través del chat y, digamos, hacia el final del conversatorio estaremos recopilando y resolviendo esas preguntas. Entonces les cuento la primera cosa que quiero que se lleven hoy es que el ranking PAR, que ya les voy a contar qué es, algunas de las organizaciones antioqueñas ya han participado de este ranking, está abierta su convocatoria hasta el 10 de julio. Pueden encontrar, digamos, como mucha más información en todas nuestras redes sociales y en nuestra página. Solo un abrebocas de por qué les voy a hablar de esto. El Ranking PAR es una iniciativa que viene haciendo la consultora AEQUALES desde hace ya 6 años en Colombia, Perú, México y el resto de Latinoamérica, el segundo año en Latinoamérica, a través de una herramienta de medición anual gratuita y confidencial. Medimos las condiciones en equidad de género en las organizaciones en Latinoamérica. En el caso de Colombia, tenemos adicionalmente unos subcapítulos para los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca. Esta iniciativa de llevarlo a las regiones nació precisamente porque sabemos que en el contexto regional las características y las condiciones pueden, digamos, variar y no quedarnos únicamente en el marco nacional. Eso llevó a que en el 2019 tuviéramos la primera medición del Ranking PAR, capítulo Medellín-Antioquia. Todo esto lo hacemos a través de la plataforma virtual, todo en esta era, digamos, anticipada un poco a la virtualidad. Las empresas ingresan a par.aequales, llenan como el cuestionario específico y a raíz de eso reciben un informe, un diagnóstico gratuito, un informe de resultados y recomendaciones, medición comparativa y, digamos, visibilidad para aquellas que ocupan los primeros lugares.
¿Por qué lo hacemos? ¿O cuáles son esos tres grandes objetivos del ranking? Reconocer, es decir, identificar cuáles son las brechas de género que hay al interior de las organizaciones, medirlas, ver cuál es la magnitud de esas brechas. Definitivamente lo que no se mide, pues no sabemos qué podemos hacer y cómo gestionarlo, y a partir de esa medición, evaluar cuáles son y tomar decisiones, tanto en el ámbito público como en el privado, basados en evidencia y en datos. El ranking también es un informe agregado, es un instrumento de toma de decisiones de política pública, como vamos a ver más adelante, pues permite esa articulación efectiva entre lo público y lo privado. El año pasado en la TAM participaron 762 organizaciones en 16 países, 348 de ellas son colombianas, de esas 265 fueron empresas privadas. En el caso de Antioquia participaron 70 organizaciones, 55 de ellas fueron empresas privadas, 10 entidades públicas y 5 pymes. La idea es que este año logremos que al menos 120 organizaciones, teniendo un énfasis específico en las empresas privadas, puedan participar y podamos darles las herramientas para lograr incorporar la equidad de género dentro del ADN y de la gestión organizacional. Entonces, lo dejo simplemente para que lo tengan en mente. Tenemos hasta el 10 de julio para llenar la información del ranking. Durante agosto y septiembre estaremos haciendo la evaluación y a partir del mes de octubre seguramente podremos contar con la herramienta agregada y los informes disponibles para cada una de las organizaciones. Yo no me quisiera detener, digamos, tanto en los resultados, pero sería muy interesante que ustedes pudieran consultar tanto los informes nacionales como los informes, como el informe de Medellín, disponible pues en la página web de Adecuales, que fue realizado en alianza con la Secretaría de las Mujeres de Medellín y la Universidad EAFIT, en convenio para lograr tanto que las organizaciones se midieran como para tener, digamos, este informe publicado. En términos de resultados, hay tres aspectos que yo quisiera destacar. Medellín y Antioquia vienen avanzando, el tema de la equidad de género es uno de los componentes de la innovación y han venido avanzando en incorporar algunos de los elementos importantes en equidad de género, que están asociados un poco a estas categorías en las que medimos, pero aún, digamos, tenemos grandes desafíos para lograr que más mujeres ocupen posiciones de liderazgo. Tenemos grandes desafíos en términos de cultura organizacional en materia de contar con protocolos de acoso sexual y acoso laboral, acoso sexual laboral. También tenemos grandes desafíos en materia de el balance vida-trabajo y todo aquello que se relaciona con la redefinición de los roles de género y los roles de cuidado, que creo que es algo sobre lo que hablaremos más tarde, y también en cómo los hombres participan sobre la equidad de género, porque la equidad de género no es un tema de hombres o de mujeres, sino es un círculo virtuoso que beneficia a la organización en general cuando logramos incorporar estas medidas. Si bien Antioquia ha avanzado, digamos que todavía tiene un gran camino por recorrer en relación con las empresas del más alto nivel a nivel nacional. Digamos, al realizar el comparativo con las empresas nacionales, hay un reto bastante importante de asumir y de consolidar para lograr que las empresas antioqueñas, que en mayor medida tienen un origen nacional, puedan tener o ocupar esas posiciones privilegiadas en materia de equidad de género y destacarse como empresas innovadoras, rentables y competitivas al incorporar, digamos, muchas de las herramientas de equidad de género. Esta es información más. Aquellas empresas que no hayan ingresado, pues bienvenidos a hacerlo a par.adecuales.com. A las que ya participaron, vuelvan a participar para tener unos informes y una data comparativa, ir midiendo cuáles son sus avances. Y
cualquier información al respecto, cualquier duda o inquietud, pues digamos que acá están los datos de contacto frente al ranking para brindarles toda la información que requieran sobre el proceso y poder acceder, digamos, a estos beneficios de contar con un informe privado para cada una de las empresas a partir del cual pueden emprender las acciones que requieran de acuerdo al estado de avance de su organización. Gracias, Natalia. Yo le quiero dar la palabra a Valeria para empezar. Un poco, digamos, esto es muy importante, pero quiero saber específicamente cuáles son los retos para Antioquia, qué arrojó ese ranking PAR, cuáles son los desafíos que tenemos en la región y sobre lo que tenemos que trabajar sector público y sector privado para ya empezar esta conversación con las dos secretarias y con Alejandro Laya. Gracias, Laura. Y quiero relacionar esa pregunta que me haces con la situación que estamos viviendo en este momento y con la gestión de crisis. Y si bien los retos para Medellín y Antioquia se manifiestan de una manera particular, lo que encontramos en el informe del año pasado es que se reflejan las tendencias pues, nacionales y globales en materia de desigualdad de género en el sector privado. Tenemos continuamos, digamos, con un reto en materia de representación de mujeres en espacios de toma de decisión. Esto es el fenómeno de la segregación vertical, que se conoce también como techos de cristal, y es que las mujeres no logramos acceder a los espacios donde se toman las grandes decisiones de las compañías. Y esto lo enlazo entonces con la gestión de crisis, porque una empresa que no cuente con una representación adecuada de mujeres en sus espacios de toma de decisión, pues va a perderse de unos insights y de un análisis muy importante a la hora de tomar decisiones en el momento de crisis como el que estamos viviendo. Entonces creo que ese es un primer reto importante y que debemos afrontar, digamos, de manera muy contundente, sobre todo en este momento, porque tendemos a pensar, y las empresas de pronto que todavía no han avanzado mucho en el camino de la equidad de género, pueden pensar que esto deja de ser una prioridad durante la crisis. Y creo que el mensaje es todo lo contrario. Las empresas que cuentan con una adecuada representación de mujeres en los espacios de decisión tienen mayores niveles de innovación y de resiliencia. Y son precisamente esos dos factores los que van a ayudar a sortear y a navegar la crisis en este momento. Un segundo reto es que seguimos reproduciendo estereotipos de género en las organizaciones. Y eso tiene que ver con el concepto de segregación horizontal. Las mujeres seguimos estando mayormente representadas en áreas asociadas al cuidado. Y creo que eso es un tema muy importante y que podemos discutir a profundidad en esta conversación, porque es un reflejo de otro montón de brechas de género que también debemos intervenir para poder gestionar esta crisis de manera adecuada. Las mujeres no estamos participando en igualdad de condiciones en las áreas de tecnología e innovación. Y esto es bastante particular y problemático a la hora de pensar el nuevo futuro de las organizaciones y la nueva cara de la competitividad de las empresas. Y ese es un reto pues, que evidenciamos en la medición de Medellín y Antioquia del año pasado y que, como les digo, pues refleja las tendencias nacionales y mundiales. Y creo que un tercer reto que podemos evidenciar es algo fundamental y creo que también es importante que lo discutamos, y es que algunas de las empresas aún no consideran que en sus organizaciones haya manifestación de estas desigualdades. Entonces, destaco esta invitación que nos hace Natalia a medirnos, porque precisamente a partir de esos datos y a partir de evidenciar con cifras reales sobre las organizaciones estos retos de los que les he hablado, es que de verdad las empresas van a poder tomar cartas en el asunto y implementar planes de acción que les permitan transformar esa situación. Entonces creo que a partir de esos tres retos se puede empezar a conversar un poquito sobre esto y sobre todo podemos pensar cómo desde el sector público y el sector privado podemos movilizar a las empresas para que tomen una parte pues muy activa en la promoción de la equidad de género durante la crisis.
Ya sabemos que esta crisis del COVID está ampliando en general todas las desigualdades sociales, pero en particular las desigualdades asociadas al género. Y si no tenemos esta conversación en este momento, corremos el riesgo de retroceder muchos años de avance en materia de posicionamiento de las mujeres en las empresas y de participación en el mercado laboral. Y esto es importante por algo, y es que en los últimos años hemos confiado en el aumento de la participación de las mujeres en el mercado del trabajo remunerado para mejorar los indicadores globales de nuestra economía, para mejorar el PIB, para mejorar en general pues, el desempeño de las diferentes economías. Entonces, si en este momento de crisis no hablamos de equidad de género y no hablamos de los problemas de las mujeres en las organizaciones privadas, pues vamos a estar excluyendo al factor de éxito y al factor clave para la recuperación económica. Creo que eso sería. Gracias. Valeria, digamos que ahí se ponen en contexto un poco como parte de las preocupaciones que tenemos en esa agenda por avanzar en la equidad de género y obviamente donde, insisto, el sector privado tiene un rol fundamental en términos de suscribirse a estos compromisos de las políticas públicas y de alguna manera liderar esta agenda y estas conversaciones al interior de las organizaciones. Yo antes de darle la palabra a Alejandro, que tiene, digamos, esa mirada también desde el sector empresarial y que, como decíamos al principio, lidera una mesa de equidad de género y que ha logrado como entender mejor cuáles son los desafíos que desde el sector se han identificado y cuáles de pronto a veces, digamos, como el temor de algunas organizaciones de comprometerse frontalmente con esos asuntos. Yo quiero dar la palabra a las secretarias, a Juliana y a Natalia, un poco para que nos cuenten, digamos, cómo esta mirada desde el sector empresarial, cómo estos retos que acaba de mencionar Valeria se inscriben en esa agenda estratégica que se está construyendo para estos próximos 4 años, digamos, cuál es como la mirada que ustedes tienen sobre esos compromisos en los que tenemos que trabajar y especialmente dónde el sector privado juega un papel fundamental. Entonces, Juliana, nuevamente bienvenida y adelante. Buenas tardes para las personas que acompañan la conversación y quienes se decidieron sumar pues a conversar un rato sobre este tema. Yo creo que hay un desafío muy grande en cómo efectivamente hacer de esta situación que es riesgosa en términos de el cierre de brechas de género o de perder lo que se ha conquistado como humanidad en términos de igualdad, cómo hacer efectivamente de estas circunstancias una oportunidad. Porque varios episodios de la historia nos han mostrado que, no sé, en las guerras mundiales efectivamente se produce un repliegue, pero hay también unas situaciones de oportunidad para las mujeres, bien sea porque hay un incremento de su participación en el mercado laboral, o porque conquistan otro tipo de espacios, o porque se derriban estereotipos, pero a mí todavía me parece que sigue siendo esquivo aprender qué es exactamente la oportunidad y dónde está, o cómo materializarla. Entonces, para dar unas ideas iniciales, yo creo que sí hay efectivamente una oportunidad en hacer visibles y exponer nociones que soportan la economía y que corresponden a lo que hemos entendido habitualmente como el mundo de lo privado o la economía del cuidado y que no siempre están en el espacio público en la discusión. Y yo creo que sí ha habido un esfuerzo particularmente desde los mecanismos de género, desde el movimiento de mujeres, desde el movimiento feminista y no solo en la ciudad, sino en el país y en el mundo, es que la mirada debería estar puesta precisamente sobre ese asunto del cuidado de las labores domésticas, que es también uno de los vectores de la desigualdad de las mujeres. Entonces ese me parece un asunto importante y es porque eso se nos impuso en la realidad e incluso en una visión muy tradicional que sabemos nosotras que no funciona así, no es que las mujeres estemos en lo privado y los hombres en lo público, pero muchas veces así opera la comprensión de muchas personas sobre los lugares que ocupamos las mujeres. Sí hay algo para pensar y es que los hombres forzosamente volvieron al lugar que es el hogar. Entonces estamos todos ahora en un lugar pensándonos cómo gestionar ese que es el soporte de la vida, que finalmente es el tema del cuidado. Y ahí las empresas tienen pues efectivamente algo para pensarse con relación al bienestar de sus empleados y sus empleadas, porque
pues no pueden seguir siendo indiferentes porque está confluyendo en un mismo lugar este tema de cumplir el trabajo con lo doméstico. Y ahí hay un gran acervo no solo conceptual, sino de buenas prácticas que ha documentado la Secretaría de las Mujeres, pero también el movimiento feminista y la investigación y la crítica feminista, que tiene que ver con esto que ustedes han nombrado, balance de la vida laboral y familiar, pero también la necesidad de que haya más mujeres en cargos directivos, que no se produzcan segregaciones ocupacionales por razón de género, es decir, evitar esta idea de empleos feminizados, y atendiendo además a uno de los impactos más gruesos que se produce en el campo del empleo informal, pues del mercado informal, donde las mujeres somos mayoría y donde se está sintiendo el impacto más grande de la crisis. Asimismo, pues creo que hay unas posibilidades de pensarse otra vez el tema de vincular a mujeres víctimas de violencia y participar de esa manera de exenciones tributarias, pero también, y un asunto pues con el que dejo para darle la palabra a Natalia, la secretaria de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia, es que en un contexto de formulación del plan de desarrollo cobra mucha más relevancia y en una situación como esta, que es la herramienta de la transversalización, porque lo que necesitamos precisamente es que este fenómeno, que no está únicamente bajo el control de una Secretaría de las Mujeres, sea pensado colectivamente desde la administración pública, pero también desde el sector privado, que es finalmente la invitación que ustedes nos están haciendo. Entonces, cuando decimos que un asunto como los cuidados o las labores domésticas se debe hacer un ejercicio de redistribución, no solo entre hombres y mujeres, sino también entre mercado, familias y Estado, pues es el contexto en el que se puede producir esa redistribución, porque además en este momento estamos en una situación de cuarentena con unas restricciones muy altas, pero habrá y lo estamos viendo, una reapertura escalonada de algunos sectores de la economía. Y ahí hay posibilidades para buscar esa conciliación, que pueden incluir pues servicios de cuidado, para algunas empresas pueden plantearlo para sus empleados, así también como reducción de horarios de trabajo, reducción pues que siga siendo remunerada y que pueda resolver esta necesidad de encargarse de lo doméstico, que sabemos lo exigente que es y lo valioso que es, y hacer pues cumplir con la parte productiva en una definición formal de la economía. Juliana, gracias. Natalia, ¿cómo está esta preocupación por la economía del cuidado, pero también por las inequidades que se agudizan en esta coyuntura, se inscriben en la agenda departamental, que obviamente, digamos, tienen otras dinámicas? Por ejemplo, la participación de la mujer en el mercado laboral tiene otros indicadores, el asunto relacionado con la mujer rural y, digamos, con el cierre de brechas también en esa relación urbano-rural es fundamental. ¿Cómo un poco esta crisis también agudiza esos desafíos que tenemos en Antioquia y cómo se está pensando y trabajando de cara a lo que se está proponiendo para estos próximos 4 años, pero especialmente en términos del rol que cumple la empresa, que cumple el sector privado en un trabajo de articulación con el departamento? Así es, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todas las personas que acompañan este espacio tan valioso y tan pertinente para este momento. Y sí, Antioquia se enfrenta a unas particularidades, tanto por lo que implica su territorio, como lo que implica su vocación productiva, y como tú lo nombras, la diferencia que es acentuada entre lo urbano y lo rural, que se ve claramente en indicadores que tienen que ver con jefaturas de hogares femeninas y con la vocación productiva, que ha estado muy en lo masculino, lo agrícola, lo rural y lo semirural. Así es que también lo que hemos visto, como la secretaria de Medellín lo mencionaba, es una oportunidad de lo que implican las reflexiones que nos traen la crisis, tanto desde ese asunto de volver a lo básico, a lo que nos ha implicado también este momento de aislamiento y de reflexión en lo privado, en donde sabemos, como Juliana muy claramente lo dijo, que no es nuestro papel único de las mujeres, pero que sí los hombres en este momento han estado más expuestos a esta situación,
y al mismo tiempo nos permite hablar más clara y contundentemente de lo que esto implica en el departamento. Tener esto claro, tener cómo esta vocación productiva implica unos estereotipos en la empleabilidad de las mujeres, lo vemos como una oportunidad en términos de que desde la transversalidad de género, secretarías, por ejemplo, como infraestructura, agricultura, o cuando competitividad y productividad hablan de la reactivación económica, es desde la iniciativa que tenemos desde el gobierno de comprometernos con el involucrar a las mujeres en sectores como por ejemplo la infraestructura. Entonces, partimos como de lo mismo, ¿cierto? Como desde el reconocimiento de las brechas, que obvio son diferentes y diferenciadas para lo rural y lo semirural, vemos es una oportunidad de tener ese conocimiento, hacer gestión del conocimiento, que esa gestión de conocimiento nos permita hacer una gestión de lo público basada en la evidencia, que en este caso también el Departamento de Antioquia acaba el año pasado, en junio, de actualizar su política pública, donde tiene todo un renglón de autonomía económica, en donde se promueven acciones afirmativas para las mujeres en relación a su vínculo con el sector empresarial, así sea pues con las particularidades que les menciono. Y esto implica que no sea un asunto que se resuelva solo desde el sector privado público, sino que las acciones público-privadas cobren una vigencia y una importancia fundamental. Así es que este tipo de diálogos, involucrar a las empresas también desde el llamado que hacemos desde lo público, lo consideramos importante en términos también de acompañarlos en esa exploración, a que se pregunten entonces cómo están en términos de procesos de selección, de remuneración o salarios, de lo que hablábamos ahorita del equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral de las mujeres que allí hacen parte, y también en resumidas cuentas cómo los acompañamos también a las empresas o cómo hacemos un trabajo conjunto desde la Gobernación de Antioquia para identificar qué de los procesos que tienen producen o reproducen desigualdades de género, para que hagamos acciones conjuntas y afirmativas por las mujeres del departamento. Yo creo que esto también nos ha llevado a pensar, la crisis sin lugar a duda nos implica ser más solidarios, y creo que es en términos de la solidaridad que también es más fácil lograr la transversalización, porque la transversalización implica cómo reconocemos no solamente desde la Secretaría de las Mujeres, sino desde toda la institucionalidad del departamento, incluso también ha facilitado la relación Departamento de Antioquia, Alcaldía de Medellín, y en este caso también digamos que esta es una forma, Laura, me atrevo yo a decir, de establecer también una relación más directa con lo privado para que la transversalización sea una realidad y la carga del reto que implica la reactivación económica con enfoque de género no caiga solo entre la Secretaría de las Mujeres, bien sea de la Gobernación o del municipio. Así es que la crisis, además pues de la profundización de las inequidades y las brechas, también yo creo que nos llama a ver la potencia y a ver cómo en este momento de sensibilidad, de introspección, somos capaces de ver más allá y que avancemos como sociedad, como academia y como los distintos actores que estamos involucrados con disminuir brecha, garantizar derechos y hacer que esta sea una posibilidad. Natalia, gracias. Yo quiero centrarme en ese punto que tú mencionas de el equilibrio entre vida laboral y vida familiar, como ustedes lo han denominado, o vida personal. Y digamos que siempre estamos pensando en que ese equilibrio, o que en ese equilibrio de alguna manera estamos tratando de hacer visible la carga del trabajo no remunerado al que se enfrentan buena parte de las mujeres, pero también es cierto que este equilibrio y esta necesidad de hacer conciencia sobre
también las tareas de trabajo doméstico que tienen los hombres es crucial y es fundamental en las agendas públicas. No es solo entender y hacer visible y reconocer que las mujeres tienen una carga del cuidado, sino también es cómo se redistribuye esa carga del cuidado con los hombres y cómo incluso desde las organizaciones, y ustedes, por ejemplo, en la Gobernación de Antioquia, en la Alcaldía de Medellín, tienen varios proyectos y programas orientados a nuevas masculinidades o masculinidades diversas, a entender, por ejemplo, la economía del cuidado como una responsabilidad conjunta entre hombres y mujeres. En fin, digamos que quiero partir de ese elemento para darle la palabra a Alejandro. Alejandro viene, lo mencionábamos hace unos segundos, liderando junto con otras organizaciones una alianza empresarial por la equidad de género. Además lidera una mesa desde la ANDI en la que tiene asiento tienen asiento varios líderes empresariales de la región y están justamente discutiendo esto, y es por qué es importante no el reconocimiento y digamos, llevar como a la prioridad de las empresas el asunto de la equidad de género, sino porque es importante que sea un compromiso frontal o sea un compromiso decisivo por parte de las organizaciones. Alejandro, yo quisiera darte la palabra un poco para entender dos cosas. Lo primero es porque sentimos en muchos escenarios que el papel de la empresa ha sido tímido, que es apenas reciente, aun cuando el sector público ha venido liderando ejercicios de política pública, cuando existe este tipo de iniciativas del Ranking Par y de AEQuales, que intentan de alguna manera llevar esto a la agenda empresarial. Un poco cuál es el temor, ¿cierto? Y cuáles son los principales retos que tenemos a nivel empresarial. ¿Cuál es como como los desafíos que tú identificas en esa conversación permanente con los empresarios de comprometerse de una manera mucho más intencionada con la agenda de la equidad de género, y qué tendríamos que hacer desde las empresas? Aquí, por ejemplo, nos plantean una pregunta, ¿cómo pueden también las empresas comprometerse ya en términos concretos y definir incentivos para que haya un compromiso mayor con la equidad de género? Bueno, Laura, gracias por esta invitación y un saludo muy especial a mis compañeras de este panel, Juliana, Natalia, Valeria y todos los que están aquí conectados en este momento conversando de un tema tan relevante como la equidad de género. Yo empataría un poco pues con los resultados que ha hecho el ranking que nos presentaba Natalia, un poco sobre esa situación dentro de las empresas. Como tú bien señalas, podría haber una percepción de que las empresas han sido tímidas en abordar los temas de género, de pronto no es muy visible lo que han venido haciendo, y esos tres pilares que señalaba Natalia parten de reconocer que hay un fenómeno alrededor de la equidad de género pues, que debemos abordar. Para eso, cómo hacer la medición, y luego, pues, cómo hacemos estrategias, iniciativas de cambio. En ese sentido, pues, tomar la fotografía es muy importante, entender qué está pasando, y esta pues, versión de lo que es el ranking de equidad de género, pues desde la ANDI ya se ha venido haciendo pues, mediciones para lo que son las principales empresas del país que están dentro de la ANDI, pues con muchos de los resultados que ustedes ya bien conocen y que la gente pues de alguna manera pues ha venido viendo, pero yo quisiera pues como de pronto referirme a dos de ellos, el de las juntas directivas y consejos directivos. Sabemos con estas mediciones que en las empresas nuestras en el país tan solo el 25% de las mujeres acceden a este tipo de posiciones. Es decir, el 75% de quienes son miembros de juntas directivas, consejos, órganos de gobierno, son hombres. Cuando ya nos vamos al primer nivel ejecutivo de las empresas, es decir, cargos de presidente, gerente general, allí bajamos un poquito, pero la asimetría sigue siendo gigantesca. Tan solo el 33% de las mujeres en Antioquia y en el país en general acceden a este nivel de posición y el 66% está dominada por hombres. Empezamos a ver un poquito ya más, digamos, lo de unas condiciones más homogéneas cuando ya bajamos a un segundo nivel, cargos de vicepresidente, subgerente, ahí ya la proporción es 46% mujeres, 54% hombres. Y me quedaría allí para señalar un poco entonces que, pues claro, en estos niveles directivos es donde está la principal responsabilidad en este grupo de hombres, 75% que domina estos órganos de gobierno y decisiones, en tomar acciones sobre la equidad de género. Entonces yo diría que en principio, desde las empresas que están alrededor de la ANDI, que hacen parte de la ANDI, pues esa primer voluntad política, por llamarlo de alguna manera, de reconocer que hay un fenómeno que se debe comenzar a abordar y comenzar a trabajar. Entonces, en ese sentido, la medición que hemos venido haciendo nos comienza a revelar este tipo de cifras, y por eso una de las estrategias es crear este comité sobre equidad de género,
donde un número importante de empresas, pero sobre todo pues algunas de las empresas que están en la junta directiva, pues tenemos esa conversación, Avon, Grupo Nutresa, Bancolombia, Hermeco, ARU, sobre cómo crear un comité particularmente de género para comenzar a abordar esas temáticas dentro de las empresas y dentro de nuestras organizaciones. En principio podríamos decir que ya el comité en sí mismo pues, es un avance muy importante, y este comité no funciona solamente en Antioquia, es un comité de género que funciona para la ANDI Colombia. En Bogotá es un comité que también es bastante activo y sobre el cual pues hemos comenzado a tener estas discusiones y conversaciones. Yo diría que de manera más puntual uno debería comenzar a identificar, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuáles son esas cosas fundamentales que tenemos que hacer? Y uno cuando comienza a revisar lo que ya las empresas que están en el mundo de la ANDI, uno comienza a ver que cerca del 70% de nuestras empresas comienzan a tener unas políticas alrededor de la equidad de género divididas en distintas categorías. Por supuesto, uno diría que la más predominante son estas políticas que hacen explícito todos los temas relacionados con acoso sexual. Es un fenómeno y una problemática histórica muy grave a nivel empresarial, organizacional. Entonces, ahí hay una primer determinación a nivel del grupo, de los grupos directivos de las empresas, de tener políticas explícitas de cómo tratar este tipo de situaciones en las empresas. Luego le sigue en segundo lugar, cerca del 65% de las empresas, pues los temas de remuneración. Ya lo mencionaba Natalia, los techos de cristal son otra expresión evidente sobre lo que significa la inequidad de género en las empresas, y es 2 personas, un hombre versus una mujer, que realizan el mismo tipo de actividades, tienen las mismas responsabilidades, cómo tienen remuneraciones diferentes. Y esas remuneraciones pueden ser incluso hasta un 30 o un 40% menor en el mismo nivel de responsabilidad. Entonces aquí hay un 65% de nuestras empresas que tienen de manera explícita políticas de igualdad en cuanto a la remuneración, independientemente del género, cuando las responsabilidades y el grado de responsabilidad así lo amerita. Eso es muy importante, o sea, eso es una de las políticas más importantes, porque finalmente pues, la remuneración expresa no solamente ese elemento económico del trabajo, sino también esa voluntad política de la organización pues, de reconocer el trabajo pues, como realmente debe ser valorado, de una manera igual. Y yo haría pues aquí como un pequeño paréntesis dentro de esta contingencia COVID, que finalmente pues, parte de lo que motiva esta conversación, y bueno, y qué nos hace pensar distinto el tema de género en esta contingencia. Ya lo mencionaban anteriormente, y un poco todas estas crisis ponen de manifiesto aún más todas las inequidades que tenemos en la sociedad de todo tipo, de pobreza, de exclusiones. También estas se pueden ver diferenciado, y aquí en este particular pues también podemos ver cómo se pueden acentuar esos sesgos de inequidad de género cuando estamos confinados en los hogares. Entonces un poco, y algunas de las estrategias que las empresas que hacen parte de este comité de género, y algunas de la ANDI que ya han venido conformando dentro de sus organizaciones, así como tenemos un comité de innovación, como tenemos un comité de fiscalización, un comité tributario, pues se tiene un comité de género para dentro de la organización, dentro de la empresa, poder hacer todas las discusiones sobre cómo abordar cada una de esas problemáticas. En esta contingencia nos cuentan las empresas que han venido incorporando, por ejemplo, lo que es una caracterización individual de todos los empleados, particularmente las mujeres, a entender las mujeres que están en función de teletrabajo, qué condiciones tienen para el teletrabajo. Ustedes hablaban mucho de esta economía del cuidado, y es bueno, ¿quién está a cargo del cuidado de los niños, de los hijos en estos momentos que no tenemos colegios, que no tenemos guarderías? Realmente hay una compensación con la pareja, con el hombre en ese sentido. Cómo diferenciar entonces los temas de las reuniones, de los encuentros, cómo tener un manejo diferenciado de los horarios, todos esos avances, digamos, que hemos venido logrando un poco en el ámbito físico empresarial, cómo no se pierden en el ámbito, digamos, del teletrabajo en el hogar. Y para eso, pues, desde las empresas, como a través de los comités de género, los grupos de trabajo de género, pues se hace un seguimiento que efectivamente este tipo de seguimientos se estén realizando, digamos, de identificar cada caso particular, cómo trabajar. Yo diría que hay en este momento de contingencia un llamado muy importante a todas las empresas en hacer un seguimiento muy particular de que esas iniciativas de equidad de género no se diluyan porque no tenemos una observancia de ellas en el ámbito físico dentro de la empresa, sino que vamos hasta el hogar, hasta la casa, para poder allí generar espacios, políticas y condiciones que le permitan a las mujeres tener esta equidad de género también en el ámbito laboral. Es muy importante, y finalmente pues esta equidad tiene mucho que ver con liberar la cancha.
donde haya condiciones de inigualdad, de equidad, que no permitan que las mujeres tengan acceso a los mismos niveles de oportunidades, poder nivelar la cancha. Entonces allí un trabajo muy particular y un llamado muy particular a cómo entrar a nivelar la cancha en estos momentos donde esta situación tan atípica puede hacer que esa cancha esté mucho más desnivelada. Valeria, y esto también un poco para Natalia y para Juliana, ¿cómo nivelar esa cancha? ¿Cierto? Es decir, ahorita lo decía Alejandro, identificamos, y es un hecho, de hecho, Adecuales lo evidenció, apenas hay un 20% de esas 70 empresas de participación de las mujeres en las juntas directivas en el primer nivel de las organizaciones. Entonces, cuando vamos a hablar de brechas salariales, pues es evidente, si no estamos en el primer nivel, que es el primer nivel estratégico de toma de decisiones, de remuneración, digamos, más significativas, eso explica en buena parte, digamos, estas disparidades en los ingresos de las mujeres, entre otros asuntos, y por eso ustedes han insistido en Adecuales, y eso también se inscribe en los planes de desarrollo y en las políticas públicas de equidad de género, insistido en varios asuntos que siguen siendo bastante discutidos en el sector privado y que quiero que los hablemos de manera directa. ¿Cómo impulsar esta agenda en términos concretos? ¿Qué tendría que hacer las empresas? ¿Qué tienen que hacer estos empresarios que nos acompañan o que van a ver este video? ¿Cuál es como el top 3 o top 5 de acciones que realmente permitirían a las empresas involucrarse frontalmente con la equidad de género? Ya dijo Alejandro la primera. Hay que tener una política de equidad de género al interior de la organización y especialmente protocolos para saber actuar en caso tal de constituirse una vulneración a los derechos de las mujeres o en caso tal de constituirse algún acoso sexual. Dos, ahorita lo decía, tener un comité, tener, digamos, un escenario que discuta esto al interior de las organizaciones, si es en la universidad o en las universidades o en los entornos educativos, es cuál es el papel de las mujeres, cómo están llegando a los primeros niveles de decisión, si es en el sector público igual, en el sector privado, en fin. Pero hay otros asuntos que son muy polémicos y les pongo esto un poco como para motivar la discusión y llevarla a puntos concretos. Las metas de género, las cuotas de género. Entonces viene la discusión de qué tanto las cuotas no son ya, digamos, acciones que generan discriminación positiva, digamos, esto que implica las cuotas. Por otro lado, por ejemplo, en los procesos de selección, entonces, tener un banco de hojas de vida y de, digamos, de procesos de formación especial y dirigido al liderazgo de las mujeres en las organizaciones para lograr no solamente su permanencia, sino sobre todo su escala, su crecimiento dentro de la organización. ¿Eso qué implica? Eso, digamos, está bien. ¿Qué se dice a nivel internacional? 3, por ejemplo, vincular y ser mucho más, tener un mayor compromiso en la formación de nuestros equipos, hombres y mujeres, en torno a los estereotipos de género, a veces normalizados, a veces absolutamente invisibles en el día a día, en la cotidianidad, a tal punto que pues normalizamos que ciertos cargos son de las mujeres, ciertos cargos son para los hombres, ¿cierto? Y en las comunicaciones reproducimos y agudizamos esos estereotipos. Y ahorita me gustaría, Natalia, al final, que hablaras un poco de lo que están haciendo con la Secretaría de Infraestructura, que me declaro absolutamente fan, porque están tratando que el sector constructor también sea liderado por las mujeres, que es un sector absolutamente masculinizado. Entonces, hablar un poquito de esto, es decir, ¿cuál es el top 5? ¿Cuáles son los compromisos que tiene que liderar una organización hoy? Y un poco esto cómo se concreta y se articula obviamente con el trabajo que se está liderando por Juliana y Natalia. Valeria. Bueno, Laura, me encanta esa pregunta porque creo que es la oportunidad perfecta para hacer muchas invitaciones a las empresas que nos están escuchando y para hacer mucho más explícito ese vínculo y esa gobernanza que hay detrás también de estas iniciativas de equidad de género. Creo que la primera tarea es construir el problema dentro de las organizaciones, medirse, saber cómo están, tener datos que les permitan pasar un poco de la intuición a la evidencia. Y creo que eso es fundamental para las empresas que quieren continuar fortaleciendo su apuesta por la equidad de género o para las empresas que quieren empezar. En segundo lugar, creo que es fundamental que le quitemos el miedo a las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas, pues, de las que nos hablaba la Secretaría Departamental y que pues son una gran herramienta de política pública, también pueden aplicarse en el sector privado y tenemos que quitarles como el tabú. Alrededor de las metas y las cuotas de género hay mucha prevención porque se consideran contrarias a la meritocracia.
o digamos como al mérito que tienen que exhibir las personas para alcanzar ciertos lugares dentro de las organizaciones. Y un poco la invitación es a pensar más allá de, de ese simple acercamiento tan superficial a las metas y cuotas, y entenderlas como una gran oportunidad para reconocer las desigualdades estructurales a las que hemos sido sometidas las mujeres pues históricamente, y sobre todo para fortalecer una apuesta mucho más directa por la equidad de género en las empresas privadas. Obviamente, si uno piensa las metas y las cuotas de manera aislada, tiene todo para que le salgan mal, porque este problema es sistémico y debe intervenirse de manera sistémica. Si solamente implementamos metas y cuotas, pues vamos a favorecer otro tipo de problemáticas que en vez de hacernos avanzar, nos hagan retroceder. Y voy a referirme en particular a una, y es la tokenización de las mujeres en las juntas directivas. Y es que si simplemente implementamos una cuota de género en estos espacios de decisión, vamos a tener mujeres que van a ser vistas como la cuota de género. Y todo lo que esto pues desencadena para ellas como líderes y para la organización en general, no va a promover la equidad de género, sino que va a generar más resistencia. Entonces las metas y las cuotas deben pensarse como parte de una intervención sistémica dentro de la organización. Y ahí me refiero a un tercer punto, y es la importancia de que estas políticas de equidad de género dejen de ser un asunto exclusivo de las áreas de recursos humanos. Y en el chat había una pregunta que me gustó mucho, y es cómo transversalizar la equidad de género en el sector privado. Y creo que por ahí hay una pista interesante, y es que este asunto se ha asociado casi siempre con temas de gestión de personal, gestión del talento, recursos humanos, pero no se ha entendido como algo estratégico de la organización. Y creo que ese es un factor que diferencia a las empresas que se apropian del discurso de la equidad de género y lo hacen parte, digamos, de su ADN empresarial, y las que solamente se acercan, digamos, con una intención de cumplir algún objetivo o algún requisito. Y esa es una diferencia fundamental, porque integrar la equidad de género como parte del discurso del negocio les va a permitir beneficiarse también en materia de competitividad y de desempeño económico y financiero de estas medidas, y creo que eso es importante también. Eso hay que hacerlo porque está bien, pero también es un buen negocio para las empresas. Creo que un cuarto punto que podríamos hablar, que me parece fundamental, es el asunto de pasar de protocolos de papel a protocolos que sean de verdad efectivos. Y me refiero en particular a un asunto que ha salido reiteradamente en esta conversación, y es el asunto del acoso sexual dentro de las empresas. Creo que es importante también que se hable del tema y que pasemos un poco del cumplimiento del requisito legal, de tener algún mecanismo, canal de denuncia, de verdad entenderlo como un factor de discriminación que aleja a las mujeres de ciertos espacios. Y creo que eso es fundamental, porque la comprensión de este fenómeno como un hecho de discriminación, pues va a hacer que el compromiso de las empresas sea mucho más directo en erradicarlo. Hay un asunto que me parece fundamental, y es vincular a los hombres a la conversación, y vincular a estos hombres que están en los primeros niveles de decisión de las empresas. Por eso está Alejandro aquí también. Entonces, la tarea que se va a llevar Alejandro el día de hoy. Total, y que además ya la hace muy bien, porque Alejandro tiene un gran recorrido en estos asuntos. Y retomando esta invitación de sentarnos también y vincular a los hombres a la conversación, pasa por el hecho de que entendemos que los principales retos se manifiestan en las mujeres, pero el discurso de la equidad de género también tiene beneficios para los hombres dentro de las organizaciones. Y aquí quiero conectarlo con un asunto que me parece fundamental y que también ha salido en la conversación, y es este asunto del balance vida-trabajo. Creo que esa es una narrativa que podemos cuestionar en muchos sentidos, porque el balance vida-trabajo también se ha convertido en una forma de posicionar un discurso de disponibilidad 24/7 y un discurso de una productividad pues bastante complejo de manejar,
porque si estamos hablando de la necesidad de vincular dos aspectos de la vida que son inescindibles, pues ahí partimos creo que de un gran reto. Y lo que nos ha mostrado la crisis es que esa separación entre lo público y lo privado es una ficción. O sea, aquí ya estamos viendo cuando estamos trabajando desde la casa que lo público y lo privado son parte de una misma experiencia vital. Y creo que eso es muy importante y lo conecto con esta necesidad de vincular a los hombres a la conversación, porque creo que esta crisis lo que ha hecho es que les ha mostrado también a las empresas algo que estaba de alguna manera oculto tras escena, y es todo el trabajo del cuidado, que es el trabajo que sostiene la economía finalmente, y es el trabajo que sostiene la sociedad. Y creo que esto es una gran oportunidad para las empresas, para que también sean un poco más audaces en diseñar incentivos que cambien las normas de género. Y esta ventana que nos abre la crisis es maravillosa para eso, porque estamos viviendo algo así como algunos hombres, una licencia de paternidad obligada. Y las empresas todavía tienen mucho miedo de las licencias de paternidad extendidas, pero creo que detrás de este experimento social involuntario que estamos teniendo, hay una gran oportunidad para que le pongan, digamos, el ojo a ese tipo de estrategias que son un poco más duras y que implican muchos más recursos económicos, pero que tienen un retorno impresionante. Hay cifras que muestran cómo por cada mes de licencia de paternidad que toman los hombres, el salario de las mujeres crece o se mantiene con el tiempo. Y es que es importante que discutamos también esta situación, porque las cargas de la maternidad y la paternidad para el desarrollo profesional no son las mismas. Y esto es importante porque si las empresas no tienen esto en cuenta y no diseñan sus sistemas de beneficios y compensación con criterios de género, en vez de cambiar esos roles y cuestionar los estereotipos, los van a reforzar. Entonces, lo que puede hacer el sector privado en materia de incentivos para el cambio de normas de género, y si esto se hace conectado con el sector público, es muy poderoso. Aquí no estamos hablando de tener que reformar leyes ni tener que hacer grandes cambios estructurales y normativos. Estamos hablando de una voluntad que las lleve a diseñar incentivos que van a cambiar no solamente la forma en que sus empleados se relacionan con la empresa, sino patrones sociales, y creo que eso es bastante importante. Entonces, ahí concluiría mis invitaciones y mis llamados. Y me gustaría mucho conocer cómo desde el sector público ven esa conexión y esa interacción, que finalmente es lo valioso pues, de esta discusión, cómo evidenciar que para movilizar este cambio, para seguir avanzando hacia la equidad de género, tenemos que hablar de una colaboración público-privada. Entonces, quiero escuchar. Juliana y Natalia. Bueno, yo creo que la conversación se está haciendo cada vez más interesante. Entonces, yo quiero como tomar algunos elementos de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, y es que, pues como para dejarlo muy claramente dicho, es que sería un error garrafal como sociedad si nosotras y nosotros planteáramos medidas como neutras al género. Como, tiremos ahí las soluciones sin orientar ni sin intencionar lo que requieren diferenciadamente las mujeres y los hombres en un contexto como el actual. Y en esa misma medida yo creo que hay que decir que la igualdad de género no es un beneficio para las mujeres, es un beneficio para toda la humanidad. Y en ese sentido comparto un poco lo que hablaba Valeria de la necesidad de vincular a los hombres a la conversación, porque precisamente ese lugar de privilegio que estamos buscando modificar, esos 66% de hombres que son gerentes, pues tendrán que abrirle paso a mujeres que tienen las mismas credenciales que ellos o mayores para ocupar esos cargos. Y si algo, yo creo que hay unos acuerdos en la forma como entendemos la igualdad de género. Por ejemplo, hay un rechazo contundente a la violencia contra las mujeres,
pero yo también siento que en este asunto de la desigualdad en el ámbito laboral hay un gran movilizador, porque que tú le digas a alguien que una mujer hace el mismo trabajo que un hombre y que recibe un 20% menos del pago, pues es como, o sea, hay ahí una muestra de injusticia que nos tiene que sacudir como sociedad y que yo siento que en la medida en que vamos avanzando también ahí hay más movilización. Yo cuando hiciste la pregunta, Laura, dije como, ay, tengo primero una respuesta como muy conservadora. Pero después de que escuché a Valeria dije como no, de verdad, este es un punto de partida interesante, como si en realidad no hay una gran voluntad, empiecen por los diagnósticos, pues porque eso es lo que permite hacer el problema. Yo no tengo, obviamente, pues tanta discusión con las acciones afirmativas, sobre todo porque además en experiencias de política pública comparada hay resultados importantes de aplicar acciones afirmativas. Sin embargo, el hecho de que se produzcan resistencias sobre este tema sí nos tiene que hacer pensar es sobre cómo siguen siendo necesario capacitar sobre este tema y poder incluso desde el principio cuál es el ABC y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de acciones afirmativas. Porque yo siento que si bien tenemos un aprendizaje muy valioso en plantear la discusión en el lenguaje del sistema económico y decir esto contribuye a la plusvalía, entonces en realidad esto es lo que sostiene la fuerza de trabajo, aquí detrás de lo que se trata es de una distribución sexual del trabajo y hemos creado términos para también que la crítica feminista se inserte en las teorías más gruesas de la economía. Yo sí creo que también este es un momento para traer a esos interlocutores a el campo de la economía del cuidado y poder plantearles pues eso que es una realidad pues contundente, que en este momento estamos en la casa, si no hay personas que se están encargando del cuidado, si no lo estoy pagando, lo tengo que hacer yo, entonces yo de mi tiempo tengo que parar la reunión y tengo que ponerme a hacer los alimentos y en algún momento bajaré la ropa que lavé en la lavadora y tendré que lavar el baño y todos tenemos esa realidad en este momento, pues esperaríamos de alguna manera. Pero otras medidas más agresivas que yo considero que se pueden aplicar sin que necesariamente pasen por grandes reformas nacionales, pues es efectivamente ser muy cumplidoras con las licencias de maternidad y las licencias de paternidad. En el país hay unas licencias de maternidad pues que se ha venido ganando en tiempo, pero que sigue siendo, por ejemplo, difícil para que las mujeres que están en prestación de servicios las lleven a cabo con las garantías que se necesitan. Y eso hace parte de lo que se requiere para hablar de equidad de género en el campo laboral. También excedencias por cuidado sin perder pues la plaza, el cargo. O sea, eso sigue siendo necesario. Hay condiciones de enfermedad, de cuidados especiales que requieren niños, niñas, personas enfermas y demás. La medida que yo había comentado al principio de trabajo a tiempo parcial o incluso como lo está recomendando la OIT en este momento es de reducción de horarios de trabajo de manera remunerada. En todo caso, yo sí creo que, y a lo que creo que conducen estas conversaciones sin el ánimo de caer en el lugar común, pero sí creo que esto nos hace decirnos que lo que sí o sí necesitamos son medidas integrales, porque no es suficiente que las mujeres estudien, ni es suficiente que las mujeres lleguen a cargos directivos si hay una cantidad de condiciones alrededor que no están garantizadas. Entonces, esto que hablaba Valeria, que es un poco la situación de la mujer que se vuelve pues la exhibición, la exótica, vengan, miren, la única directiva que está en esta empresa, pues me hizo acordar de una humorista gráfica que se llama Rihanna Duncan y que tiene una caricatura donde están sentados en una junta 5 hombres y ella es la única mujer, además pues imitando los trajes de ellos y el presidente hace la siguiente observación: es una excelente propuesta, señorita Tri, quizá alguno de los hombres aquí presentes quiera hacerla.
Pues, y es como, o sea, lo que sigue fallando de manera estructural y es como necesitamos o la validación masculina o que la superioridad que tenemos la de un hombre. Entonces, y esas sutilezas que corresponden a los estereotipos son el tipo de trabajo que podemos hacer acompañadamente con la Secretaría de las Mujeres. Y es que desde la Secretaría de las Mujeres nosotras estamos interesadas en darle continuidad al proyecto que se desarrolló el año anterior de buenas prácticas de género, donde se produce una sensibilización sobre estos aspectos. Y en esa medida, pues estamos abiertas, también evaluando nuestras capacidades, pues porque el equipo de autonomía económica este cuatrenio va a tener un gran desafío con hacer unos ajustes a la ruta de autonomía económica, que es algo que se venía haciendo en un periodo anterior, pero que en este momento por el conocimiento que tenemos, que son principalmente las mayores desempleadas son las mujeres adultas y las mujeres jóvenes, ahí va a haber una focalización. Estamos hablando también sobre la necesidad de hacer una ruta para las mujeres rurales, porque no podemos seguir dejando a las mujeres rurales y de los corregimientos en el olvido, y que esto es articuladamente con la Secretaría de Desarrollo Económico, que sí, creo que uno de los aspectos en los que podemos mejorar es cómo vincular a quienes participan de la ruta efectivamente a empleo y a emprendimiento. Y en esa tarea va a ser muy importante no solo la articulación con desarrollo económico, sino con la empresa privada. Tenemos además pues el compromiso con las buenas prácticas de género, con campañas pedagógicas, formación y seguimiento, que ahí pues el llamado a las empresas es esto ideal, que esto pues sea un deseo genuino y no pues para poder, como lo dijo Valeria, que me pareció pues muy valioso, esto tiene un plus incorporarlo en el ADN empresarial. Y tenemos 3 retos muchos más grandes que son pensarnos la participación de las mujeres en el Valle del Software, avanzar en el diseño del sistema municipal de cuidados y unido, muy relacionado con el sistema municipal de cuidados y concebir la estrategia de Medellín Me Cuida, tenemos un proyecto de insumo de bienes de capital físico que lo que busca es reducir el tiempo que dedican las mujeres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que es finalmente el indicador de resultado que anuda estas iniciativas y estos proyectos que les estaba comentando. Natalia, desde Antioquia, desde el trabajo que se está haciendo en el marco pues, del plan de desarrollo y del departamento. Bueno, yo creo que coincidimos como en el punto de partida que el peor de los escenarios es cuando las empresas y las sociedades en general no consideran que existen las desigualdades, o en este caso la inequidad de género, ¿cierto? Entonces ahí retomo un poco lo que decía Valeria también como punto de partida la medición. Yo también lo complementaría que no es solamente la medición de una sola forma, ¿cierto? Con métodos cuantitativos o numéricos, sino que la comprensión de las inequidades sociales y de los fenómenos tan complejos requieren definitivamente de una gestión más completa del conocimiento que nos permita entender la magnitud de lo que esto implica y finalmente también generar una apropiación social, es decir, cómo pedagógica y didácticamente al departamento en general y a las empresas les mostramos esto que implica, qué son esas inequidades, cómo desde un proceso de selección hasta los mismos procesos de la empresa hay asuntos que reproducen esas inequidades, porque así esto nos lleva a entender más por qué la pertinencia de las acciones afirmativas o de las metas. A mí me pasa algo muy particular, es que bueno, como Juliana también mucho, la labor de nosotras es la generación de medidas afirmativas, y para que entendamos y para que no nos dé susto, las medidas afirmativas es ante una situación de inequidad, es decir, si acá están los hombres y aquí están las mujeres, lo que nos implican esas medidas afirmativas es acompañar con acciones de equidad a las mujeres para que lleguemos a ese fin último que es la igualdad. Entonces, si uno tiene esto muy claro, desde cuáles son las brechas y su comprensión mixta desde lo cualitativo y lo cuantitativo, yo creo que eso también nos da mucha más contundencia en el discurso y en la definición de las acciones afirmativas que se requieren. Y otra cosa en términos de las metas, yo les hablo pues un poco del reto que tengo en el departamento, y es algo muy particular que nos ocurre, y es que claro, pensamos en los 3.400.000 o más mujeres que hay,
y cuando nos comprometemos con metas nos parecen que son muy poco, ¿cierto? Que es muy poco para el tamaño del desafío que tenemos, pero yo también siento que es un momento en donde se están nombrando asuntos que nunca se habían nombrado. Nunca una Secretaría, por ejemplo, de las Mujeres se había comprometido con oportunidades laborales o con buscar a los gremios para generar acciones afirmativas conjuntas, acompañar a las empresas en todo este asunto de la pedagogía, de la sensibilidad, para que avancemos juntos en la tarea. Entonces yo siento que el ser disruptivos con toda la claridad de lo que implica la dimensión del reto ayuda, porque además de generar una acción puntual, también da un mensaje muy fuerte. Y ahí es cuando llegamos entonces a la necesidad de tocar puertas que antes no se habían explorado, y es como lo que nos ocurre con la Secretaría de Infraestructura, ¿cierto? Entonces ahí eso tiene que ver con entender por qué hay unos estereotipos tan fuertes en Antioquia más, en lo rural más, que no nos deja ver que las mujeres ahí pueden y deben tener un papel importante y un derecho también desde las oportunidades laborales. Y segundo, cómo somos tan incisivas y tan pedagógicas en hacerlo entender, que finalmente ese gremio tan masculino también te venga y diga, listo, me parece que es importante, y desde lo que implica la gestión pública, facilita mecanismos para vincular a las mujeres a este proceso. Esta reflexión tiene que ver con que yo siento que lo que hagamos en equidad de género, tanto desde lo público como desde lo privado, tiene un tinte muy de lo político y de lo pedagógico, y es que para las empresas yo siento que es importante reconocerlo en términos de alivios tributarios y beneficios, pero también en términos de lo reputacional, de una apuesta por un desarrollo sostenible, por estar alineados con unos objetivos de desarrollo sostenible como es la equidad de género, pero al mismo tiempo como los mismos objetivos nos convocan a generar alianzas que finalmente desde la equidad de género no son otra cosa que lo que denominamos la transversalización o la comprensión integral del fenómeno, para saber cómo encontramos puntos para avanzar en este asunto. Yo siento que, lo repito y lo hablaba hoy también por la mañana con la secretaria de Productividad y Competitividad, con Maritza, y me decía, no podemos ver esta situación desde la carencia, porque ya es un asunto lo suficientemente agobiante, este tiempo de crisis. Yo creo que es más desde la potencia, y la potencia genera esto, ¿cierto? Genera que nos encontremos el sector público, el sector privado, con claridades obviamente desde lo técnico y desde lo que implica lo complejo de la comprensión de esto, pero que también eso mismo nos dé el ímpetu y la claridad de qué generamos y cómo generamos acciones para que avancemos en esto. Hay otro reto que también tenemos, y es que si bien Medellín ya tiene su compromiso en el plan de... Yo siempre pongo a Medellín de ejemplo porque también yo creo que es un asunto que es importante. No es natural que se tomen acciones desde las gestiones del departamento como si Medellín fuera otro lugar, ¿cierto? Hay que apoyar, hay que acompañarnos de la potencia y de la experticia que ha tenido la ciudad de Medellín para que el departamento también avance. Entonces, si en términos de autonomía económica es una necesidad apremiante comprender qué es la economía del cuidado, para el departamento también, y el reto es aún mayor. Si nos cuesta en área metropolitana hablar de eso, hablar de qué son los estereotipos, cuáles son las labores del cuidado, cómo nos distribuimos, cómo somos capaces de llegar al área rural o a los municipios a comprender qué son las masculinidades alternativas, cómo si los hombres lo comprenden, también entienden que esto no es un asunto en contra de, sino que también los favorece. Tenemos como que la claridad y la absoluta convicción de que es necesario. Comenzaremos entonces también por un diagnóstico que nos permita saber en Antioquia cómo estamos en términos de economía del cuidado, y no solamente de lo rural. También sería interesante en lo empresarial explorarlo, cómo es el asunto de las dobles jornadas y ese equilibrio que sabemos que vale la pena comprender y dejar en evidencia qué ocurre y cómo está ocurriendo para poder generar acciones o correctivos al respecto. Así es que empezaremos con lo mismo, un diagnóstico que nos permite en Antioquia saber cuál es la oferta del cuidado, cuál es la demanda, cuánto tiempo representa esta labor de las mujeres, esto cuánto vale, qué costos tiene, cómo esto implica también el desarrollo del departamento, y desde allí proponer acciones o prioridades sobre cómo abordar el tema. Y yo creo que también hay que empezar por lo fundamental, y es que
mujeres y hombres comprendamos, me refiero pues al resto de Antioquia, la Antioquia rural, qué es eso de la economía del cuidado y cómo desde esa pedagogía y de esa didáctica lo hacemos más cercano para que no se nos vuelva un asunto solamente desde el discurso, sino que también lo llevemos a lo cotidiano y finalmente avance con todo el rigor y con todo el criterio, pero que se vaya volviendo un asunto como más tangible. Así es que bueno, esa es como la trayectoria, como desde un diagnóstico muy claro, unas acciones afirmativas y unas metas que yo creo que todo está dado para que sea disruptivo. El COVID ha sido absolutamente disruptivo, pegarnos de eso y generar entonces también todo un proceso pedagógico, leyendo las particularidades de Antioquia, su zona rural, y que incluya a mujeres y a hombres. Muy bien, yo quiero antes de avanzar con Alejandro, plantear dos asuntos que veo aquí en las preguntas que me parecen muy interesantes. Una pregunta de Marta Restrepo que dice dos cosas, que incluso es también esa tensión en la que a veces nos cuesta llevar estos asuntos y estas discusiones al sector privado. Yo me acuerdo en una reunión que tuvimos alguna vez, Alejandro, sobre si hablar de igualdad o hablar de equidad, y esa discusión que a veces suele ser más retórica digamos como de la prevención de algunos actores de comprometerse con esta concepción de la igualdad de género, de equidad para la igualdad. Pero Marta, un poco como para problematizar esta conversación, Marta Restrepo dice, la apuesta por la equidad de género puede ser una buena manera de evadir a veces la desigualdad como un problema estructural. Es decir, aquí no estamos hablando de equidad, estamos hablando de desigualdad. Lo que mencionaba ahorita Valeria, esto también es un asunto de discriminación, ¿cierto? Y presentarlo así también le exige al sector privado comprometerse frontalmente. Entonces dice, existe una división sexual del trabajo, que es un problema que no se resuelve solo exclusivamente desde el enfoque de equidad de género. Y cómo, digamos, realmente podemos avanzar en esto. Y dice, el último informe de la CEPAL advierte que la contracción de la economía por la pandemia, Alejo, especialmente esto porque tú también trabajas desde el tema de emprendimiento e innovación, advierte que la contracción de la economía por la pandemia afectará gravemente el mercado laboral de las pymes, donde la mayoría son mujeres. Además, no solamente son mujeres, sino que la mayor parte de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas son informales. Entonces, no solamente son mujeres, sino son mujeres absolutamente vulnerables porque están en la condición de la informalidad. Entonces dice, esta realidad ya está diagnosticada macroeconómicamente, exigen medidas económicas dirigidas a proteger el empleo y el ingreso de las mujeres, es decir, acciones afirmativas, acciones diferenciadas. Vuelvo y retomo esa pregunta y retomo, digamos, esta conversación que veníamos con Valeria. Aquí hay empresarios y empresas que nos están escuchando que quisieran entender mejor. Miren, por ejemplo, aquí hay una persona que dice, ¿qué es eso de la economía del cuidado? ¿Qué es eso de las acciones afirmativas? Miren que también esto pasa por hacer del lenguaje un lenguaje mucho más claro para un montón de actores que están interesados en tener una agenda mucho más intencionada en estos temas y que a veces no comprenden un poco como la dimensión del problema, ¿cierto? Uno. Entonces, ¿qué es la economía del cuidado? ¿Qué son las acciones afirmativas? Pero además, entendiendo la profunda afectación que esto tiene en el acceso al mercado laboral de las mujeres, el profundo, digamos, reto que supone para esas mujeres emprendedoras o esas mujeres que hacen parte o lideran estas MIPYMES, muy buena parte de ellas informales, pues la afectación que esta pandemia va a tener. Ojo, ¿qué se ha discutido en el sector privado? Y vuelvo a esta pregunta, porque realmente lo interesante de tener a estas 4 personas aquí es especialmente que el empresario escuche y de alguna manera tenga claro al final que acciones afirmativas, cuotas de género, protocolos, políticas y sobre todo una comunicación inclusiva hacen parte de sus desafíos más inmediatos. Alejo, yo no sé si te dejé la pregunta más difícil, pero creo que hace falta también, digamos, tu mirada y estaría dichosa de tener una explicación de qué es la economía del cuidado de tu parte. Yo no voy a meter en aguas pues muy turbulentas, pero sí obviamente pues no voy a evadir tu pregunta ni la pregunta pues de, ya no sé cómo dicen nuestros escenarios, no son televidentes, no son escuchantes, internautas, hay que encontrar el género, el tema con ello me ayuda. Yo quería poner un poquito como de controversia y polémica un poco también en esta conversación para que no crean que es que nos pusimos de acuerdo previamente para parecer políticamente correctos, que no es así, pero hemos venido concluyendo en muchos de los planteamientos. Yo diría un poco que
veo mucho como que si la empresa, obviamente pues el conversatorio está aquí alrededor de la equidad de género en la empresa, pero quisiera también señalar que la empresa no es una cosa amorfa al resto de la sociedad, un ente por allá aparte, donde pasan unas cosas distintas a las que pasan por fuera de la empresa. La empresa no es más que, y lo que sucede tanto como bueno como malo, pues no es más que una expresión de lo que tenemos como sociedad por fuera de la empresa. Entonces yo diría un poco que nos hace falta, y cuando ayuda al secretario un poco a hablar, diría que nos hace falta una capa cultural, hacerle más fuerza a una capa cultural. La principal reforma, la principal batalla en la equidad o igualdad de género, pues está en las mentes de todos y cada uno de los ciudadanos. Y esos temas culturales pues no se logran ni por decretos, ni por planes de desarrollo, ni por resoluciones, ni por una política de una empresa, sino por cosas que tardan mucho tiempo, muchos años. Y de pronto la que hablabas tú y que estamos en esas mesas de emprendimiento, si tú hablas y cuando miramos las recomendaciones, lo que están en los planes de desarrollo en emprendimiento, siempre hablamos de un capítulo que es la cultura del emprendimiento. Siempre decimos que es un tema que hay que trabajarlo y lo venimos trabajando en la ciudad desde hace por lo menos 20 años. Y siempre ha existido programas permanentes que trascienden todos los gobiernos que tratan de trabajar esa dimensión cultural. Creo que ese pedazo nos está faltando de una manera un poco más ordenada, porque esto no va a ser una cosa que suceda a la noche a la mañana, lo que está sucediendo en inequidad o desigualdad de género, tanto en las empresas como en el resto de la sociedad, en los hogares, en la cotidianidad, pues tiene que ver con esa dimensión cultural. Entonces aquí un llamado a trabajar más decididamente, y allí pues los actores públicos tienen un papel muy importante, pero por supuesto pues también todas las iniciativas de género al interior de las empresas sería como el primer tema. El segundo, quisiera como poner y polemizar un poco sobre, bueno, esas cuotas de género. Me gustó mucho pues la observación que hizo, creo que fue Juliano, fue Natalia, que me perdonan si me equivoco, sobre que esa directiva mujer era como la cosa rara pues de mostrar. Y pues, y sí, eso parece simpático un poco, y eso puede lograr las cuotas. Las cuotas pueden, como tú dices, discriminación positiva, lograr eso, de que la persona que está ahí es porque le tocaba la cuota y no porque se lo merecía. Entonces yo creería que puede tener mucho más sentido este tema de unas rutas hacia unas cuotas blandas, en el sentido de que, claro, si tenemos un 75% de hombres en juntas directivas, pues yo cómo logro que haya una mayor participación de las mujeres, simplemente decretando que mañana sea el 50, entonces yo voy a ver que el otro 50 es porque le tocó estar ahí. Cómo generamos unas rutas más ordenadas de entrenamiento, de formación, de acompañamiento, porque también es cierto que las mujeres han entrado de una manera más tardía al mercado laboral, y vemos en el mercado laboral muchos más hombres que llevan mucho más tiempo o más ciclos donde han venido afianzando esas posiciones de nivel directivo. Entonces, ¿cómo generamos unas rutas que permitan acortar eso y no hablar de cuotas como tal, sino de unas rutas para la igualdad de género en ese sentido? El tercero, pues Natalia, un poco yo creo que las empresas no las mueve únicamente la plata. Entonces, cuando de pronto señalas que la equidad de género, las políticas es por deducciones tributarias, porque los vean bien en el mercado, realmente lo que uno ve, y pues te lo digo es como con honestidad trabajando con estas empresas, lo hacen un poco más por su evolución en su sentido de responsabilidad en la sociedad, y como muchos fenómenos que ya sabemos que son malos socialmente, que debemos corregirlos, cómo se corrigen en el ámbito empresarial. Realmente allí no hay una motivación en términos, digamos, económicos en ese sentido. Entonces yo creo que ese sería un punto como por resaltar de manera importante. Y frente a lo que nos preguntan en el foro, hombre, ¿será que tenemos políticas? Es verdad, todas estas inequidades van a afectar mucho más donde hay ya esas brechas, hay pequeñas empresas que van a estar más afectadas. No creo que el abordaje sea tener políticas específicas en COVID para empresas creadas por género, sino que aquí las políticas son para las empresas más afectadas. No importa si son de mujeres, no importa si son grandes, no importa si son rurales o si son urbanas, es las más afectadas, que también es un poco la discriminación a veces que vemos con pequeña y gran empresa. Hagamos estos estímulos para la pequeña porque la grande no lo requiere. En estas épocas de contingencia, sobre todo en este particular del COVID, pues lo que hemos visto es que esto está afectando a todos por igual. Problemas grandes para empresas grandes, problemas más pequeños para pequeños. Entonces, entrar, creo yo, particularmente a diferenciar instrumentos de apoyo o por género o por tamaño, al menos de que sea estrictamente necesario, puede enredar mucho más la cosa, y creo que puede ser más conveniente es más afectados o menos afectados. Esto lo pongo aquí como para poderle poner un poquito más de picante a esta conversación, a esta discusión en este sentido. Efectivamente, le estás poniendo
mucho más picante a la conversación, porque en una cancha en la que los jugadores de esa cancha están en desigualdad en términos de entrenamiento, en términos de uniformes, bueno, para poner esto ya en el panorama pues de la cancha, en un escenario en el que, digamos, la carrera de obstáculos que tenemos que correr todos está desbalanceada, digamos, los obstáculos son distintos, pues la pregunta es hasta dónde esas acciones afirmativas, y quiero que Valeria, desde de un concepto flash de acciones afirmativas y economía del cuidado para las personas que nos están escuchando, pues hasta qué punto sí exige ciertas acciones diferenciadas para empezar. Nadie está diciendo que las acciones afirmativas o que esta discriminación positiva sea eterna, ¿cierto? Es decir, es un primer impulso, un pequeño empujón para de alguna manera empezar a equilibrar una cancha que evidentemente está balanceada y que ha sido estructuralmente así. Es decir, esto no es natural, esto es un asunto estructural que tenemos que trabajar desde esa lógica. Pero bueno, digamos que ese era tu propósito y lo lograste, Alejandro. Yo quiero hacer una ronda de opiniones, digamos, de argumentos sobre lo que está planteando Alejandro. Creo, en definitiva, que la discusión por la equidad de género o por las desigualdades que también se reproducen en las organizaciones ya no es una discusión que tiene que quedarse en las áreas de gestión humana, ya no es una discusión que tiene que estar circunscrita al reclutamiento y a tener mujeres dentro de las organizaciones, tiene que aparecer en las áreas de cultura organizacional, tiene que aparecer en las áreas de sostenibilidad, tiene que ser una prioridad para la presidencia, vicepresidencia, para la junta directiva. Esto es un tema estructural que juntos, sector público y sector privado, tenemos que afrontar y tenemos que de alguna manera y de forma decidida gestionar, y gestionar pasa por tener comités, por tener protocolos, por tener políticas, por tener un banco de mujeres líderes que vamos a ayudar a impulsar y ayudar a que crezcan dentro de la organización, por tener esas prácticas de paternidad extendida y de permisos especiales para hombres también, de modo tal que el cuidado sea una responsabilidad conjunta, y digamos de materialmente hablando, comprometernos con equilibrar la participación laboral de los hombres y las mujeres, pero también doméstica de los hombres y las mujeres, porque eso tiene repercusiones sobre las organizaciones. Y finalmente, tú lo decías, las organizaciones no son un ente abstracto, finalmente es un conjunto de personas, de ciudadanos, que también, digamos, tienen derechos, y que las organizaciones tienen la responsabilidad de ayudarlos a materializar. Entonces, para terminar con esta ronda y terminar esta conversación, porque nos podríamos quedar aquí hasta las 7 de la noche, yo quiero que Valeria haga un recorrido rápido, que son acciones afirmativas, que es la economía o la economía del cuidado, en 2 o 3 líneas, Valeria. Y esto porque es importante, porque son importantes las acciones afirmativas desde la lógica que tú expusiste hace un par de minutos. Para darle la palabra al resto y un poco problematizar esto que ha mencionado Alejandro y terminar. Listo. Es que vea, Alejandro nos picó la lengua faltando 2 minutos para que se acabara el conversatorio. No es justo, pero bueno. Para referirme brevemente a la economía del cuidado, digamos que es importante también retomar como un concepto básico de la teoría feminista, y es que siempre se ha visto lo relacionado con las mujeres como eso otro que se define a partir de lo masculino, y creo que eso es un concepto que nos va a ser de utilidad para entender la economía del cuidado, porque es de este segmento de la economía que se ha dejado como en un segundo plano, porque no hace parte de alguna manera, o no hacía parte hasta hace muy recientemente, como de las cuentas duras de la economía mundial. Y finalmente es todo lo que tiene que ver con el trabajo que soporta eso que la economía dura sí cuenta. Entonces esas horas de trabajo reproductivo y de sostenimiento de las personas, y finalmente de producción de las personas, pues si lo queremos poner en esos términos. Y esto es muy importante porque a partir de los estereotipos y roles de género, las mujeres hemos sido asociadas tradicionalmente con esas labores de economía del cuidado que normalmente no son remuneradas, o cuando son remuneradas son muy mal remuneradas, o sea, en la informalidad. Y la relación entre nuestra participación en el mercado laboral es inversa frente al tiempo que le invertimos a estas tareas.
Entonces, por eso es importante hablar pues de economía del cuidado cuando hablamos de equidad de género, de igualdad de género. Y las acciones afirmativas, digamos que para definirlas muy brevemente, son medidas que parten del reconocimiento de una desigualdad estructural y digamos que no son exclusivas del ámbito de género, también pueden haber acciones afirmativas en otros ámbitos de política, pero las de género parten del reconocimiento puntual de las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres y buscan remediar esa situación estableciendo un trato diferencial que compense, digamos, esa diferencia estructural. Entonces es una materialización de la igualdad formal y las acciones afirmativas en general siempre tienen cuestionamientos frente a su contenido de justicia. Y por eso pues es tan chévere hablar sobre ellas y por eso mi invitación era como quitémosles el miedo y me refería a los empresarios y empresarias, pues obviamente las secretarias están súper montadas en las acciones afirmativas. Y pues para, digamos, un poco responder a esa incitación al debate que hizo Alejandro, yo sí creo que son fundamentales para alcanzar la equidad de género en las empresas y creo que esas medidas blandas de las que tú hablas, pues son un primer paso, pero tenemos que ser más contundentes y más ambiciosas en cuanto a cómo diseñamos esas metas y esas cuotas dentro de las organizaciones. Porque, pues tú decías algo muy interesante y es que las mujeres llevamos menos tiempo en el mercado laboral, pero creo que eso no debe ser una justificación para que no estemos representadas en los espacios de toma de decisión, más aún cuando hay una cuestión bastante particular y es que nuestra brecha en educación superior no es amplia. O sea, estoy aquí viendo unas cifras del Foro Económico Mundial y es que la brecha de género en educación superior es solo del 4%, es decir, nos formamos igual, tenemos, digamos, casi que la misma, el mismo porcentaje de asistencia y incluso en las mujeres puede llegar a ser mayor la inserción en la educación superior en ciertos países, pero la participación en el mercado laboral pues tiene una brecha mucho mayor. Entonces no creo que sea una cuestión únicamente de que llegamos tarde como el mundo empresarial, sino que ahí también operan ese montón de desigualdades estructurales y que precisamente por eso es necesario que a partir de medidas afirmativas como las metas y las cuotas, pues tengamos una apuesta mucho más directa por revertir esta situación. Entonces, eso sería como mi intervención para que todas puedan participar. Natalia, Juliana, adelante. Un poco para cerrar y obviamente responder a esa intención de esta conversación. Yo comienzo mi intervención. Yo no sé si como somos dos Natalias, si Alejandro se refirió a mí o no. Y cuando hablaba de las empresas y el rol en términos de decidirse por este asunto, si bien hablé de lo que puede representar en términos de beneficios y alivios, no sé si puede ser que lo pensé y no lo dije, pero también reconozco cómo le aportan completamente al desarrollo humano, al desarrollo sostenible, y esto en términos de lo misional y de lo reputacional es importante. Entonces, esa era como la primera claridad que quería hacer, y es que reconocemos no solamente en términos de los beneficios, sino en términos también dentro de un abordaje ecológico, cómo las empresas juegan un papel fundamental en general del desarrollo, en general de la equidad de género. Y eso nos implica reconocer, vuelvo e insisto, la complejidad del asunto en términos de cuáles son esas variables desde lo individual, que también vale la pena que nos lo pensemos, ¿cierto? La participación también de las mujeres en ciencia, tecnología, innovación, matemáticas, ingeniería, que como también incluso desde asuntos tan estructurales como las pautas de crianza y también desde los beneficios laborales que se generan en las empresas para acompañar las hijas y los hijos de los empleados, también desde ahí se aprovecha como ese espacio de transformación cultural para que desde lo individual vamos avanzando en el tema.
desde lo interpersonal también en términos de las relaciones, cómo aprovechamos todos los ámbitos, desde el público hasta el empresarial, para abordar de lo importante que es relacionarnos, que eso finalmente es la cultura, un modo de relación. Entonces también verlo a ese nivel, hablar clara y abiertamente de los límites de las relaciones, de cuáles son las violencias contra las mujeres en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, y que sea también una forma de transversalizar y de hacer explícita esa forma de, ¿cómo ustedes lo llaman?, de aplanar la cancha, de nivelarla, ¿cierto? Lo institucional, bueno, finalmente lo empresarial, a esto me refiero, y es que si hay unas políticas nacionales, departamentales, municipales, cómo tenemos una consonancia desde lo internacional hasta lo nacional y lo empresarial en términos de reconocer cuál es la política, pero ustedes también ya lo han dicho hasta el cansancio, cómo hacemos que esa política no se quede solo como la intención o como el fin superior, sino que hacemos todos los días cosas para que eso se ocurra y se materialice, en términos de los comités, en términos de las acciones puntuales de las empresas. Lo comunitario también siento que es importante también traerlo a colación como una de las otras posibilidades que tenemos de enderezar, ya no me acuerdo cuál es el término, de emparejar esa cancha, y es reconocer también en términos de movilización social esto, cómo lo devolvemos, cómo vinculamos a lo comunitario, al movimiento social, a que sea un tema que esté en la boca, en el alma, en la importancia y en la dimensión de todas y todos, y obvio, finalmente, lo político, ¿cierto? Que lo político solo no se resuelve si no está en un flujo y en una reciprocidad absoluta con todos estos niveles que les acabo de nombrar. Yo creo que con eso quedo satisfecha en mi intervención. Juli, Pues, pero que esta no sea una respuesta conservadora, ya te anticipo. Pero no, yo no fui muy conservadora. Yo sé que ahorita advirtió que iba a dar una respuesta conservadora, bueno. pero como vio que Valeria le puso a eso picante, ella sí decidió meterse con toda. lo que sí es que no tengo cómo usar la metáfora deportiva de la cancha, los uniformes, pero voy a ver cómo lo sorteo. Okay. No, lo primero yo creo es que hay un asunto que todavía no hemos, pues que tampoco era el objeto de la conversación, pero que no deberíamos descuidar, y es todo lo relacionado con la economía informal, que es donde las mujeres estamos principalmente, porque ahí los efectos van a ser más drásticos y los reciben además mujeres con unas mayores vulnerabilidades, con otro tipo de discriminaciones, y que eso también es necesario pensarlo. Entonces, en términos económicos, sabemos que es necesario rescatar empresas, que el Estado intervenga. Entonces, así como el Estado toma medidas afirmativas en favor de algunos sectores de la economía o algunas empresas, pues también es necesario pensar en medidas afirmativas para las mujeres. Pues entonces esto no es tan distante de la forma como se solventa una crisis económica. Eso era como lo primero. Lo segundo es que yo, más que este tema de las mujeres que llegan a cargos directivos ha sido estudiado, porque además cuando yo lo mencioné como lo excepcional o lo exótico, no me refería a que no, por eso no se debiera hacer, sino el otro tipo de acciones que deben acompañar este tipo de medidas, porque una interpretación facilista de una mujer que llega a un cargo directivo puede ser, es que claro, ella se ajustó a todos los estándares masculinos, entonces tuvo la supereducación, sacrificó la vida personal, no tuvo hijos, sino que se casó con el trabajo. Y precisamente lo que necesitamos poner es una diversidad de sujetos sociales que no solamente se reduce a las mujeres, sino que tiene que ver con la diversidad, con personas afro, población LGTBI, pues con otras perspectivas de aproximarse también a la realidad, porque es lo que nos perdemos finalmente cuando no damos cabida a la diversidad. Por último, yo creo que sin perder la mirada de las medidas que son necesarias, y por eso pues como que echo mano del comentario que hacía Marta Restrepo en el chat, es que esto es pues la forma en que está concebida la economía, pues es un problema estructural de distribución, desigualdad, injusticia social,
y que en esa medida hay muchos de los conceptos sobre los que basamos la discusión que es necesario cuestionar. Uno de esos ejemplos los puso Valeria y lo había puesto yo, esa supuesta división entre lo público y lo privado, pero otro es efectivamente en la forma como entendemos la economía, como entendemos la rentabilidad, la plusvalía, incluso algo que decía Alejandro, la única motivación de los seres humanos o de las empresas con relación a la economía no son los beneficios, pues también hay un asunto afectivo y de vínculo que nos motiva a actuar. Lo dijo también Natalia, esto ha aflorado la solidaridad. Y por último, creo que un muy buen ejemplo para entender que la economía del cuidado es pensar en el fenómeno de la migración. Cuando las mujeres están en sus países de origen dedicadas a las labores de cuidado, eso no genera supuestamente ningún beneficio económico. Pero una vez esas mujeres salen como fuerza laboral a otros países donde se requieren suplir estas plazas y se dedican a cuidar personas mayores, a cuidar enfermos, generan una cantidad de remesas que en algunos países asciende al 20%, el 30%. Eso en plata es la economía también del cuidado. Muchísimas gracias por la invitación y a todas las personas que estuvieron conectadas. Sí, yo quiero cerrar entonces con esto, es decir, y a propósito de tu intervención, Juliana, la economía del cuidado básicamente pone en la agenda pública la necesidad de reconocer que el trabajo reproductivo, la crianza, el trabajo doméstico y el cuidado de hijos o de terceros condiciona, prepara y define una parte muy importante del funcionamiento de los mercados. Representa una parte muy importante de los mercados. Las familias no solamente consumen, también producen bienestar. Y eso es fundamental también para la economía. Y por eso es una preocupación que no debe quedarse en el espacio de lo doméstico, entendiendo lo doméstico como lo privado. Tiene que llevarse a la discusión pública, porque no puede ser una economía que tenga una presión fundamental o una carga específica sobre las mujeres. Quiero cerrar esta conversación con ustedes el día de hoy con una observación que hace una de las personas que está aquí con nosotros escuchándonos y dice eso que me parece clave, y me parece clave en términos de hoy el rol que yo ocupo, el rol que tiene Valeria hoy y el trabajo que estamos articulando y que va a ser decidido y comprometido con Juliana y con Natalia estos próximos 4 años. Un aspecto para iniciar la transversalización y el trabajo articulado público-privado en torno a la igualdad de género en las empresas debe ser comprometerse con la transformación de imaginarios y de estereotipos de género, y por ahí apoyar la redistribución de roles y la transformación de las normas de género. ¿Cómo comunicamos? Desde una convocatoria a un cargo, de cómo, por ejemplo, definimos nuestros protocolos de selección de hombres y mujeres en condiciones de igualdad. A una mujer que le preguntan todavía en una selección de un cargo laboral si tiene hijos y si el esposo está de acuerdo con que ese tipo de cosas son las que tenemos que cuestionar porque las hemos normalizado en muchos de nuestros ambientes laborales. Hablar de estereotipos de género, hablar de brechas, hablar de sesgos de género, hablar de acoso sexual y obviamente no permitir bajo ninguna circunstancia estos, digamos, comportamientos sexistas que siguen, insisto, normalizándose y que hacen parte de esos pequeños, como esos pequeños desafíos que tenemos al interior de la organización. Formación, cultura y pedagogía también hacen parte de los retos que tenemos en las organizaciones. Quiero cerrar agradeciéndoles a ustedes dos, que yo sé que tienen una agenda hiper mega apretada en este momento de discusión en la Asamblea y en el Consejo de Medellín de sus planes de desarrollo y especialmente de sus líneas. Obviamente Alejandro, que también es un ser sumamente ocupado por estar con nosotros y además declararlo miembro honorífico, emérito y líder de esta conversación en el sector privado. Cada vez tenemos que vincular a muchos más hombres en esta conversación y en obviamente dar esta discusión. Esto no es una preocupación de las mujeres por participar más o por acceder más, no, esto es una discusión que tenemos que dar conjuntamente porque, insisto, ustedes también han sido víctimas de los estereotipos. Y obviamente agradecerle a Equales por ser un aliado en todo este proceso de entender mejor y contar con datos mucho más claros, con evidencia mucho más clara de cómo están las mujeres y cómo está la equidad de género en las empresas en Medellín y en Antioquia. Y esperamos que más empresas se le midan a tener un diagnóstico claro y contundente cómo están al interior de las organizaciones y obviamente a reconocer qué tanto han hecho por la equidad de
género, qué tanto hacen por la igualdad de las mujeres al interior de sus espacios o de sus organizaciones, y que esto no se reduzca, insisto, a es que somos el 50% de mujeres, sí, pero ¿en qué posición? ¿Cierto? Ganándose qué tipo de salarios, es decir, cuáles son las oportunidades que se están gestando al interior de las organizaciones. Este tipo de asuntos van a ser clave para el futuro próximo y para obviamente el reto que tenemos es cerrar las brechas de género. Muchas gracias a ustedes, a EAFID, a ProAntioquia, a Equales por propiciar esta conversación, y estaremos en este espacio mucho más adelante. Mil gracias, Juli, Nati, Valeria. Muchas Natalia. gracias. Muchas gracias para Alejandro, todos. gracias Un a honor todos. estar aquí en este panel y nos vemos más adelante. Chao. Un abrazo. Chao, Mil gracias. gracias por la invitación y que sean muchas más. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Como en Chao. punta. Así es. Chao, chao. Chao.